seré igual, nunca más. Declaro que mi corazón está abierto, mi mente está receptiva para recibir la palabra. En el nombre precioso de Jesús, amén. Ahora ore conmigo. Padre, en esta mañana estamos en tus manos. Pedimos tu ayuda, Señor, la ayuda de tu Espíritu Santo. Abre nuestros ojos, nuestro entendimiento. Señor, que sea palabra de Dios y no de una persona. Tuya es toda la gloria, Señor, y tuya será toda la gloria. Y no queremos hacer nada sin tu dirección y sin tu bendición. En el nombre de Jesús, amén. Tome su lugar, por favor, y vaya a Mateo capítulo 6. Este es el quinto mensaje sobre la serie Riquezas y Honra. Quiero que me ponga mucha atención. Si no terminamos hoy, estaremos hablando la próxima semana. Hoy vamos a tocar un tema muy, muy fino, muy delicado, y yo quiero que ponga atención bien en lo que vamos a hablar. Mateo capítulo 6, en el verso 19. Búsquelo con calma, quiero que lo lea. Dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y los orines corrompen, y donde los ladrones minan y roban, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni los orines corrompen, y donde los ladrones no pueden robar. Porque donde está su tesoro, allí estará también su corazón. Verso 24: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará a uno y menospreciará a otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, ni qué han de comer o qué han de vestir, ni han de beber, ni por su cuerpo qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 31: no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles o las personas buscan todas estas cosas, pero su Padre Celestial sabe que tienen necesidad de estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, el que comeremos, que beberemos, que vestiremos, les serán añadidas. Escuche bien, de acuerdo al verso 24, al verso 21 dice: donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Recuerde que Dios es espíritu, ¿estamos claros ahí? Dios es espíritu. Tú y yo esencialmente somos espíritu, alma y cuerpo, pero primero somos espíritu. Puede haber cuerpo, pero si no tiene espíritu no hay vida. ¿Sí o no? Sin espíritu no hay alma ni hay cuerpo, porque esencialmente somos espíritu. Y tu corazón sigue al tesoro. Lo que tú atesoras, tu corazón irá detrás de eso. En el verso 24 nos dice que hay dos señores a los cuales tú podrías servir. Uno se llama Dios, el otro se llaman riquezas. La palabra era mamón, era el Dios de las riquezas. Y dice, tú puedes servir a Dios o puedes servir a las riquezas, pero no puedes servir a los dos, porque amarás a uno y aborrecerás a otro. Es decir, esencialmente el dinero y las riquezas es algo más que cosas materiales. Era tan más que Proverbios capítulo 1 verso 32 o 33 dice: la prosperidad del necio lo echará a perder. Quiere decir que las riquezas es algo más que una cuestión de tener o no tener. Es más que una cuestión de cuánto puedo yo hacer o no puedo hacer, de cuánto puedo adquirir o no puedo adquirir. Las riquezas esencialmente, de acuerdo al verso 24 de Mateo capítulo 6, las riquezas
son un espíritu. Normalmente la gente que le gusta el dinero se le llama materialista. Es una gente que dice solo te interesa el dinero, te interesan las cosas materiales. Pero escúcheme bien, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a los ejemplos que tenemos sobre las riquezas en la Biblia, las riquezas son un espíritu que puede inclinar tu corazón hacia las cosas pecaminosas o las puede inclinar hacia las cosas de Dios. Tan eso es así que Pablo le escribe a Timoteo y le dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Malaquías capítulo 3 verso 10, cuando dice: trae los diezmos, las ofrendas al alfolí, va a haber alimento en mi casa, y verás si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde, y reprenderé por ustedes al devorador. ¿Al devorador de qué? Al devorador de las cosechas. Mamón, el dios de las riquezas, era un espíritu, o mamón viene de mamar, y es un espíritu que se comparaba cuando un cachorro agarra el pecho de mamá y empieza a succionar la leche, pero es un espíritu que no se sacia. Sí, es como un deseo insano o un espíritu que nunca se sacia y que siempre quiere más. Es un espíritu que mata el contentamiento, de tal manera que tú no puedes ser agradecido con Dios porque siempre quieres algo más. Y ese era Mamón. Es decir, las riquezas, de acuerdo a la Biblia, son un espíritu. Y es un espíritu con el cual tú puedes hacer conexión hacia Dios, o con el cual podemos hacer conexión hacia las cosas del mundo. Cuando tú amas las riquezas más que a Dios, tu corazón, recuerda esto, tu corazón sigue al tesoro. El tesoro no sigue el corazón. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. El dinero es un medio espiritual por el cual tú y yo nos conectamos con Dios para recibir bendición en el área económica. Proverbios capítulo 3 verso 10 nos dice: honra al Señor con tus bienes. Quiere decir que hay una conexión espiritual. No era simplemente venir y traer una ofrenda o traer una limosna o traer algo y ponerlo. Era algo que conectaba espiritualmente. Hechos nos habla de Cornelio, y Cornelio dice: Dios oye, se le aparece un ángel y dice: Cornelio, tus oraciones y tus ofrendas han subido delante de Dios. Hubo una conexión espiritual por medio de las ofrendas y las limosnas. Porque esencialmente Dios es espíritu. Cristo vive dentro de nosotros. El dinero es espíritu. Tú eres espíritu. ¿Me va captando bien? Cada vez que alguien se encontró con Dios, o alguien hizo un pacto con Dios, y Dios hizo un pacto con él, Dios da una promesa o un pacto, trae un avance y un rompimiento en el área económica. Usted tiene que saber, cada vez que la presencia de Dios viene sobre una casa, o sobre un hogar, o sobre un lugar, una de las manifestaciones es que habrá bendición en el área económica. Porque la misma conexión con la que tú y yo nos conectamos espiritualmente hacia Dios por medio de nuestras ofrendas será el mismo canal por donde viene bendición en nuestra área económica. Vaya a Ageo. Ageo en el capítulo 2, profeta Ageo. Ageo 2, verso 4. ¿Ya lo encontró? Después de Sofonías, antes de Zacarías. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos.
según el pacto que hice con vosotros cuando salieron de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de ustedes, no teman. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra y el mar y la tierra seca. Y haré temblar todas las naciones. Y vendrá el deseado de las naciones, o lo que desean las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. 8 mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, Dios viene sobre una casa, Dios viene sobre una ciudad, da una palabra y dice, lo primero que Dios dice es, mía es el oro, mía es la plata. Si usted quiere ser bendecido todos los días de su vida, nunca olvide esto: suyo es el oro y suya es la plata. Suyo es el oro, suya es la plata. ¿Está claro eso? Suyo es el oro, suyo es el oro. Él dijo, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Tú y yo estamos al alcance de pedir, pero tienes que entender, es de Él. Es de Él. ¿Estamos claros hasta ahí? Escúcheme bien, hay 4 cosas que pueden hacer las ofrendas. Número 1, escúchame bien, una ofrenda hecha en adoración y gratitud puede asegurar la bendición de Dios y la fructificación sobre nuestra casa, sobre nuestra familia en un área específica. Vaya a Génesis. Génesis, capítulo 8. Tenemos ahí a Noé. El contexto de esta historia es esto: Dios decide destruir la tierra, viene un diluvio, el diluvio destruye todo lo que hay, solamente se salvan algunas cuantas parejas de cada especie. El pecado había sido tan grande que subió y Dios decidió traer juicio. Y en el verso 18 del capítulo 8 dice, entonces Noé salió y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él, todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Dios y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar, ofreció ofrenda en el altar. Verso 21, y percibió Jehová olor grato. Una pregunta: ¿Dios está interesado en dinero? ¿Dios necesita dinero? Dios no necesita dinero porque suyo es el oro, suya es la plata. David nos dice, todas las cosas proceden de ti. Pero cuando Noé trae una ofrenda, dice la Biblia que esa ofrenda fue un olor grato, fue un olor agradable que Dios percibió. Es decir, hay una conexión espiritual cuando tú y yo traemos nuestras ofrendas, cuando tú y yo preparamos las ofrendas, lo que damos. Tú y yo no damos lo que nos sale primero, lo que se nos ocurre o lo que nos sobra. Cuando tú y yo queremos honrar a Dios, tú y yo preparamos antes y le preparamos a Dios cada uno de como propuso en su corazón, y dice la Biblia que eso a Dios le da un olor grato. Es algo que lleva un aroma de Dios. ¿Por qué? Porque es espíritu. Porque es espíritu. ¿Qué tan espiritual es el dinero que Ananías y Zafira, por mentirle a Dios, cayeron muertos por mentir en una ofrenda?
Qué importante eran las ofrendas que Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón, caen muertos delante de Dios por presentar algo que Dios no les mandó. Hay algo espiritual. Hay algo en la forma que tú y yo damos que sube delante de la presencia de Dios. Y percibió Dios olor grato, verso 21, y dijo Jehová en su corazón, escucha bien, una ofrenda puede conmover el corazón de Dios de tal manera que Él dice, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Antes de una promesa, capítulo 9, verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra. Es decir, pudieron volver a comenzar después de una ofrenda. Después de que traen una ofrenda que es olor grato delante de Dios. ¿Me explico bien? Número 2. Una ofrenda puede desatar la provisión de Dios sobre lo que nosotros necesitamos. Vaya por favor ahí mismo, capítulo 22 de Génesis. Capítulo 22, verso 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto o en ofrenda sobre uno de los montes que yo te diré. Verso 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allá y adoraremos y volveremos a ustedes. Verso 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ahí edificó Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo diciendo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá, o Jehová es la provisión. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Escúcheme bien, hay veces que Dios te va a pedir aquello único que tú tienes, aquello único que tú amas, aquello que tú atesoras. Recuerde algo, y hay algo que yo quiero que le quede claro de los que le voy a decir hoy. La ofrenda, lo que tú y yo traemos a Dios, es algo que tú y yo damos. Es algo que es dado, pero nunca es demandado, nunca puede ser manipulado, nunca puede ser exigido. Hay veces que Dios viene y Dios trata en tu corazón y te dice, pon una ofrenda de tanto, da tu auto, da tu casa, tráeme aquello que tú amas. ¿Qué es eso que tú amas? Aquello que tú atesoras, esa colección que tú atesoras, eso que tú tanto quieres, que tú tanto cuidas y que a veces hasta lo pones por encima de Dios, y Dios te dice, dalo.
No conocemos, no podemos conocer al Dios proveedor o a Jehová Jireh o hacer contacto con Jehová Jireh hasta que tú y yo aprendemos a dar aquello que amamos. La ofrenda esencialmente se le llamaba holocausto, y holocausto no era otra cosa que un sacrificio. Tú sacrificabas algo que tú traías. ¿Sabe cuánto cuesta un toro de los que ellos ofrecían? Un toro de engorda, un toro de lidia, esos toros llenos de carne. Recuerde que a Dios se le daba lo mejor. Un toro de esos vale, no de buena ganadería, un toro, están entre 35 y 50 mil pesos cada ejemplar. Quiere decir que cada vez que ellos traían una ofrenda de ese tamaño. Ahora, ¿está Dios interesado en cantidades? Creo que no. La Biblia nunca habla de cantidades, pero la Biblia sí habla de corazón y sí habla de honra. Y como Abraham estuvo dispuesto a dar a lo que amaba, su único hijo, lo más que tienes, entrégamelo y sacrifícalo allí. Hebreos nos dice que Dios le contó como que él sacrificó a su hijo. Dios lo recibió. Ahora, lo interesante es que mientras él subía por un lado con su ofrenda, por el otro lado Dios traía la provisión que él iba a necesitar para dar a Dios. Escúcheme bien, muchos no han recibido la provisión de Dios para sus necesidades, para sus cosas, porque muchos recibieron dirección de Dios para dar en un área y para dar en un propósito específico, y decidimos guardarlo y decidimos retenerlo. Usted tiene que saber, tu corazón sigue al tesoro. Si tu corazón está en Dios, no será difícil dar el auto o dar lo que sea necesario. Hay veces que Dios pone en tu corazón, lleva una ofrenda de tanto. La ofrenda no tiene límites. Como te digo, nadie te la va a exigir, pero hay veces que Dios te va a traer en un área específica, en un momento específico de necesidad, en un momento específico donde toda la economía está atorada, y Dios te va a mover a dar una ofrenda de sacrificio, a llevar algo más allá de tus fuerzas, a llevar, escuche bien, no estás pagando, entiéndame claro esto, no estás pagando por tu milagro, tú no pagas, Dios no cobra. De hecho, Cristo ya pagó en la cruz por todo lo que nosotros podemos tener hoy. Se trata de adoración, se trata de amor a Dios. Abraham, aquello que tú amas, es decir, el mensaje que Abraham manda es: Dios, yo te amo a ti más de lo que puedo amar aquello tan valioso y tan precioso que tú me has dado. Te amo más de lo que tú me has dado. ¿Me explico bien? Te amo más que a mis hijos. Te amo más que lo que yo tengo. Por eso te lo puedo devolver, porque estoy consciente que es tuyo. Y si es tuyo, cuando tú lo tienes, cuando tú me lo has dado y lo has puesto en mis manos, sigue siendo tuyo. Sigue siendo tuyo. ¿Me expliqué bien? Número 3. Una ofrenda puede hacer que Dios desate sobre nosotros y nuestras casas poder de hacer riquezas y sabiduría para hacerlas. Vaya a Reyes. Primero de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3. Primera de Reyes 3, verso 3. ¿Ya lo tiene? Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Escucha bien, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos. ¿Qué era eso? Ofrendas. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal.
Escucha esto, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que Dios te dé. Pide lo que quieras que yo te dé. Haz cuentas, 1000 toros. Vamos a suponer que le dio de los más baratos. 35,000 pesos por 1000. ¿Quién trae una calculadora? ¿Cuánto es? ¿No traen calculadora o no saben hacer cuentas? 35 millones o más. 35 millones, ¿no? Una ofrenda antes de que desatara. Escucha bien. Si tú conecta esto con Noé, percibió Dios olor grato. Percibió Dios olor grato. La ofrenda que Salomón trajo, el amar a Dios, el tener nuestro corazón en Dios, el hacer de Dios nuestro tesoro, hizo que se volcara en una adoración extravagante, en una adoración excesiva, en una manifestación de generosidad y de amor a Dios manifestada en las ofrendas. Y como eso es un espíritu, eso subió delante de Dios, y viene Dios y aparece y le dice: pídeme lo que tú quieras. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre. Vea la actitud de Salomón, porque él anduvo delante de ti en verdad y en justicia, y con rectitud de corazón para contigo, y tú te has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. 9. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas. Escuche bien, usted y yo no podemos andar por ahí cuando usted solo le interesa el dinero y pide dinero y pide dinero y todo gira alrededor del dinero. Usted tiene un espíritu de codicia. Pero cuando usted ama a Dios, honra a Dios, usted ni siquiera necesita pedir eso. Cuando usted y yo somos extravagantes para Dios, cuando usted y yo aprendemos a honrar al Señor con nuestras riquezas, ni siquiera había que pedir por ellas, porque Dios dice: por cuanto no pediste esto, por cuanto hubo en tu corazón el deseo de humillarte de mí, delante de mí, el deseo de humillarte delante de mí, el deseo de aprender de mí, el deseo de obedecerme, el deseo de servirme. Cuando tu deseo, escuche bien, se da cuenta cómo el corazón sigue al tesoro, por cuanto tu tesoro estaba en servirme, en obedecerme, en amarme y en darme a mí. Por tanto, mira lo que dice después: sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, Esto es la gracia de Dios, esto es la misericordia de Dios. Te doy lo que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Antes de Salomón ni después de Salomón hubo reyes que tuvieran tanta sabiduría ni tantas riquezas, ni el reino de Israel fue tan grande como en los días del rey Salomón. Ni siquiera David, con el corazón de Dios, pudo consolidar el reino así, pero Salomón lo pudo hacer por medio de una ofrenda. ¿Cuántos tienen negocios? Usted necesita buscar sabiduría de parte de Dios. El problema de muchos de los empresarios es que empiezan a ver la lana, empiezan a ver, primero ven las cuentas y después ven: ay, es mucho, es muy caro, ay, no. Cuide su corazón
del amor al dinero. Yo sé que voy a decir, bueno, Salomón era un rey, Salomón pues le sobraba el dinero, nació en medio del oro. Escucha bien, David, regrésese tantito unas hojas en 2 de Samuel. Mejor no, vaya a Crónicas. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas 21. Verso 1, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. Verso 14, así Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel de Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán. Y alzando David sus ojos, vio el ángel de Jehová que estaba en el cielo, entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. 17, y dijo David, no soy yo el que hizo contar al pueblo, yo mismo soy el que pequé. 18, y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar en la era de Ornán. Ve el contexto, hay destrucción, está habiendo problemas, está habiendo muerte, está habiendo secuestros, está habiendo asaltos, están perdiéndose muchas vidas, había miles de muertos, casi era David Calderón Hinojosa, estaba sufriendo, estaba en medio de los problemas, está en medio de una crisis, está en medio, aún escucha bien, en medio de un juicio de Dios. Está habiendo muerte y entonces la orden que se le da, va, edifica un altar y pone una ofrenda ahí. Verso 22, entonces David dijo a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová, dámelo por su cabal precio para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David, tómala, para ti haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes daré para el holocausto y los trillos para la leña y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Un hombre dispuesto a dar, pero David nos enseña algo. Entonces el rey David dijo a Ornán, no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocaustos que nada me cueste. Es decir, tú y yo hacemos conexión espiritual con Dios no por la cantidad de dinero que damos, sino la actitud de corazón y el sacrificio que tú y yo hacemos para dar a Dios. Es el sacrificio que tú y yo estamos haciendo para dar a Dios. Cuando tú, jovencillo, puedes sacrificar y dices, no me voy a comprar mi Xbox 360 versión de Halo 4 y se lo voy a llevar a Dios como una ofrenda. Voy a sacrificar mi PlayStation y se lo voy a dar a Dios en una ofrenda. No me voy a comprar los tenis Nike de 2,500 pesos y le voy a comprar unos más baratos y lo demás se lo voy a dar al Señor. Eso es un sacrificio. Eso es un sacrificio. Esta semana no me voy a ir a comer al Chili's y voy a darlo de ofrenda. Eso es traer ofrendas de sacrificio. Dios, escucha bien, el sacrificio desata el poder de Dios, activa, hay una conexión, es espiritual, no la puedes entender con tu cabeza. Quizá tu cabeza ya te está diciendo, ahorita nos vas a hablar, a ver cuánto nos va a pedir. Yo ya recogí la ofrenda y si tú das o tú no das es tu problema, pero yo necesito que usted aprenda, porque hay poder en el dinero que viene de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Número 4. Voy a tocar un punto que es como una vaca sagrada. Es una que se ha abusado muchísimo.
pero no deja de ser bíblico. Y sucede una y otra vez. Hasta aquí todas las ofrendas eran para Dios. Vaya por favor a Primera de Reyes. Ahora sí, primer libro de Reyes. Capítulo 17. Verso 8. Elías vino a él, luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de aquí una mujer viuda. 11, y yendo ella para traer, bueno, ahí está, seguimos leyendo. Y cuando llegó a la puerta, estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: también tráeme un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dice: no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti. Hay algo que es bíblico y que se ha abusado mucho, pero no deja de ser bíblico, y aunque alguien haya abusado, tenemos que enseñarlo. Nunca yo recojo ofrendas para mí, ni lo voy a hacer. De hecho lo tenemos prohibido nosotros, pero es algo que tenemos que aprender. Hay un principio cuando usted se conecta por medio de las ofrendas con un varón de Dios. Elías le dice: no va a escasear la harina, no te va a faltar, pero tienes que traerme a mí primero. Tráeme a mí primero. Hay una ofrenda cuando se le da a un hombre de Dios, puede desatar milagros sobre nuestra casa, sobre nuestros hijos y sobre nuestras pertenencias. Recuerde esto, el apóstol Pablo escribe y les dice: yo tengo ese derecho, pero no hago uso de ese derecho. Nunca se le exige a alguien que venga, hónreme, yo soy el hombre de Dios, tiene que traerme, aprenda. ¿Me explico bien? Yo no puedo exigirle, pero necesitamos aprender el principio. Es algo que Dios pone en tu corazón, traerle al pastor, o traerle al pastor Benjamín, o darle a algún hombre de Dios que nos visitó. Es dado, nunca demandado. Consecuencia de que ella hizo eso: no solamente no le faltó. Verso 15, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a las palabras que Jehová había dicho por Elías. Después de algunos días, el hijo de ella murió. Verso 17 en adelante. Cayó enfermo el hijo, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Ella va, le reclama, verso 19, le dijo: dame acá tu hijo. Entonces él tomó en su regazo, lo llevó al aposento donde él estaba, lo puso sobre su cama. 21, y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Y tomando a Elías al niño, lo trajo al aposento, a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo: mira, tu hijo vive. Ahora, esto volvió a suceder unos capítulos más adelante. En 2 de Samuel capítulo 4 hay otro profeta llamado Eliseo, y hay una mujer de renombre que se da cuenta que es un varón de Dios. En 2 de Reyes capítulo 4 del verso 8 al 35
Y dice, le dice a su marido: oye, yo me doy cuenta que este que viene es un hombre de Dios, es un varón santo de Dios. Ahora te pido que le preparemos un cuarto, que tenga una cama, que tenga un buen lugar. Es decir, ella empezó a honrar a la persona que ella consideraba un hombre de Dios o un varón de Dios. Pasan algunos días, ella no tiene hijos, su marido ya es viejo. El profeta le dice: vas a tener un hijo. Ella dice: no te burles, no seas así. Ella tiene un hijo. Después de un tiempo el hijo muere. ¿Y sabe a dónde lo lleva ella? Con el varón de Dios. Usted sabe cómo termina la historia. El hijo vive por alguien que se conecta por medio de una ofrenda. Primer libro de Samuel nos explica este principio, pero en primer libro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Había un varón de Benjamín. Pueden ponerlo aquí porque quiero que quede en el disco. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Y entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl. Por lo cual dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó al monte de Efraín y pasó de ahí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por tierra de Salín y tampoco después pasaron a la tierra de Benjamín y no las encontraron. Y cuando vinieron a la tierra de Sud, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas o los burros, estará acongojado por nosotros. 6. Y él le respondió: aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos este camino. 7. Y respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué le llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Es decir, había un respeto que ellos tenían hacia los hombres de Dios, que ellos no se presentaban delante de ellos sin una ofrenda, sin una honra. Esto es parte de usted y yo. No es que el pastor es más o vale más, simplemente tiene un oficio diferente que Dios honra y que nosotros honramos. Con el apóstol que teníamos, cada vez que él venía, se le entregaba una ofrenda, no los diezmos solamente, se le entregaba una ofrenda, se le daba siempre, Claudia y yo le dábamos siempre o un reloj o un esclavo, o procurábamos tenerle algo para él. No era por quedar bien, era parte de una honra. ¿Me explico bien? Hasta que tú y yo no entendemos que hay una conexión espiritual, escúcheme bien, tiene que ser algo espiritual. No es lamer botas, no es lamer suelas, no es ser barbero. Es algo espiritual que se tiene que discernir y captar espiritualmente. Eso es una honra espiritual. No es decir: no, pues si le doy, seguro ya me está echando el ojito a mi computadora, le está echando el ojito a mi iPad, y anda el pastor ahí viendo a ver qué trae el hermano. Va a decir: hermano, qué bonito, para que me diga: ay, te lo regalo. Eso no funciona así. Nunca la honra es demandada, es dada, es voluntaria. Lo tiene que poner el Señor en nuestros corazones para que eso haga una conexión espiritual. ¿Qué le vamos a traer? Es decir, Saúl entendía que no podía presentarse con las manos vacías delante de Samuel. Y termino, Mateo 26. Porque dicen: puros del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿qué? Mateo 26, verso 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. En ningún lado la Biblia dice que esta mujer era María Magdalena. Tampoco dice que era prostituta, para que usted no crea tonterías que el mundo dice por allá.
En ningún lado dice que María Magdalena fuera prostituta. Tampoco en ningún lado dice que esta mujer, hubo una mujer que le derramó perfume sobre su cabeza, hubo otra que lo derramó sobre sus pies. Eran dos mujeres diferentes. Bueno, después de haber mandado al diablo el código da Vinci, vamos a seguir leyendo. Y estando Jesús en Betania, vino una mujer con un vaso de alabastro, un perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando a la mesa. Escucha bien, algunos al ver esto los discípulos se enojaron diciendo: ¿por qué este desperdicio? Se enojaron todos. Algunos se indignaron. Judas se enojó tanto porque no le pudo transar de la venta del perfume, que fue y lo entregó. Léase en los 4 evangelios este mismo pasaje. ¿Sabe quién fue el más enojado? Judas. ¿Sabe quién puede traicionar más fácil a un hombre de Dios? Aquel que le ofende que lo honren económicamente. Si a ti te indigna y te ofende que alguien honre al pastor con algo costoso, quizá tú eres un candidato para que el espíritu de Judas entre en tu corazón. Tú búsquelo, usted lo va a leer, porque dice: todos se enojaron. En otro verso, no sé si es en Marcos, dice: y algunos se indignaron. Y Judas dijo: ¿por qué este desperdicio? Esto se hubiera podido vender en más de no sé cuántos denarios y darlo a los pobres. Pero creo que Lucas dice: pero no era porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y tomaba de la bolsa de las ofrendas. Ahora, ¿a quién llamamos ladrón en el Nuevo Testamento? ¿A quién llamamos ladrón en el Nuevo Testamento? Al que se clava los diezmos. La gente que más le ofende que se den ofrendas es a la que menos da. La gente que no da quisiera que todo les dieran, que todo se los den, que nada les cobren, que todo lo den. Jesús permitió que alguien le derramara algo costoso, porque Él sabía la conexión espiritual que había en eso. Pónganse de pie. Puedes darle un aplauso fuerte al Señor. Ahora quiero que todo el mundo levante sus manos. Todo el mundo levante sus manos. Josué, ¿puedes tocar algo aquí? Repita conmigo: Padre, yo renuncio al amor al dinero, renuncio a la codicia, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. Renuncio, Señor, a mi ego, renuncio al amor al dinero. He entendido que todo es tuyo. Repita conmigo: he entendido que todo es tuyo, que tú eres mi Dios, que tú eres mi dueño. Todo te lo doy a ti, Señor. Te lo vuelvo a ti, en el nombre de Jesús. Ahora le voy a lanzar un reto. Tenemos un mes para terminar el año. El día 31 estaremos dando gracias a Dios aquí. Pero te voy a invitar: busca al Señor y vas a preparar una ofrenda de primicia o de honra a Dios. Para el día 31 a las 9 de la noche vamos a estar aquí. Hoy es 2 de diciembre. Hoy es cumpleaños de mi hermana Evita. Denle un aplauso al Señor por ella. Vas a preparar una ofrenda para dar a Dios y para honrarle. Y usted le va a poner nombre a esa ofrenda. Algunos necesitan un milagro de sanidad. Otros necesitan un avance fuerte en las finanzas. Otros necesitan un milagro en su casa, en su familia. Póngale nombre a esa ofrenda y usted va a honrar a Dios. No es una ofrenda como las de siempre.
usted va a honrar a Dios. Va a aprender a tomar esta palabra y a prepararla. Día 31. ¿Está bien? Que pase nuestro pastor Benjamín y recíbalo con un aplauso. Aleluya, aleluya, aleluya.